nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Y será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Seguimos estudiando la palabra de Dios y ahora nos toca el tema de la fiesta de las primicias. Ya hemos dado 3 mensajes acerca de las fiestas judías o las fiestas solemnes de Jehová. Si usted desea ver los videos anteriores, que les recomiendo que los vea para que esté al día con nosotros, yo le voy a dejar aquí un enlace para que usted pueda verlos y estar al día con nosotros. La semana pasada estuvimos viendo la fiesta de los panes sin levadura y veíamos que la levadura representa todo lo que es malo, todo lo que distorsiona, todo lo que hace que a lo que se le eche la levadura, en este caso la harina, pierda su esencia, pierda lo que es en realidad y hace que se distorsione esa masa. La levadura vimos que podría ejemplificarse como la levadura de los fariseos o las doctrinas erróneas de los fariseos en cuanto a la palabra de Dios. Como ellos a la palabra de Dios, que es pura y limpia,
Ellos le introducían sus propias doctrinas. Y así hoy en día también vemos gente que habla muy bonito, habla de Dios, habla de Cristo, habla de la salvación. Pero dentro de esas palabras también introducen sus doctrinas demoníacas, doctrinas erróneas, y esto es levadura. Pero también la levadura representa el pecado en la vida del ser humano. Cómo el pecado vino a distorsionarlo todo y distorsionar la forma en que nosotros debemos comportarnos en cuanto a las relaciones con los seres humanos, en cuanto a nuestra relación personal con Dios. Entonces, la levadura es todo lo malo y la fiesta de los panes sin levadura debía recordarle a los israelitas que debían limpiarse de esa levadura del pecado, de esa levadura de las adoraciones a esos ídolos, y debían ser puros y correctos, íntegros para Dios. Hoy veremos la fiesta de las primicias. Es la tercera fiesta en el orden de las fiestas judías. Vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 23, los versículos 9 al 14. Levítico, capítulo 23, versos 9 al 14, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y lo primero que quiero que veamos es qué significa la palabra gavilla. Usted sabe, la gavilla es un conjunto de ramas o tallos unidos en el centro. Se dice que la gavilla puede ser más grande que un manojo. Ustedes recuerdan la historia de José. José veía esos manojos que se inclinaban, los manojos de sus hermanos, inclinándose al manojo que él había preparado. Bueno, la gavilla es un conjunto de ramas unido en el centro, atados en el centro. Dice que en el verso 11 que el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Entonces, cuando el sacerdote recibía esta gavilla, él la tomaba y la mecía delante de Jehová, haciendo esto. El verso 12 dice: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2 décimas de efa. Será 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. En el Antiguo Testamento, el efa era una medida usada en Israel para medir los granos y los cereales. En la tabla de medida de algunas Biblias indica que el efa medía alrededor de 22 litros más o menos. Así que por ahí podemos ir teniendo en mente un poquito de qué se trataba esta. Vemos que en el verso 13 dice que su ofrenda sería de 2 décimas de efa. O sea, lo que era 22 litros dividido entre 10, 2 partes de esas divisiones, bueno, era lo que debían traer de flor de harina amasada en aceite. Y eso sería una ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Verso 14 dice: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que estéis. Y esto tiene un gran simbolismo, hermano. Ellos no debían comer de esta nueva cosecha hasta que primero le hayáis ofrecido a Dios. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día? Nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro amor, nuestros pensamientos, todos primero tienen que ser para nosotros, y si nos sobra, le damos a Dios. La fiesta de las primicias
nos enseñan que nosotros primero debíamos ofrecerle a Dios y luego pensar en nosotros. No comeréis pan ni grano tostado. ¿Recuerdan aquella viuda? El profeta fue donde ella y le dijo, mira, dame de comer, el profeta Elías. Y la viuda le dijo, mira, solamente tengo un poquito de harina y un chinchín de aceite. Prepararé algo para mí y mi hijo, comeremos esto y luego nos dejaremos morir. Y el profeta le dijo, sí, haz esto, pero hazme primero a mí. Estamos viendo que Eliseo era el hombre de Dios, el siervo de Dios, quien estaba haciendo el trabajo de Dios aquí en la tierra. Y esa mujer en fe fue y le hizo alimento primero a Dios mediante el profeta. Y dice la palabra de Dios que la harina y el aceite no escaseó jamás de esa casa. Ella incluso podía vender esta harina y este aceite. Nunca se acabó. Amado hermano, si usted pone a Dios en primer lugar en su vida, Dios también le dará a usted y Dios le bendecirá. Dios, si usted ignora a Dios, no espere que Dios esté a su favor. Dios, el ojo de Dios está sobre los justos, dice el libro de Proverbios. Atentos sus oídos al clamor de ellos. Y la justicia de una persona es cuando nosotros le damos a Dios lo mejor que tenemos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver el principio de las primicias. ¿Qué significa la palabra primicias? En el hebreo antiguo, la palabra primicia se traduce como dos términos. Número uno es el término que traduce primeros frutos de la cosecha. O sea que las primicias querían simbolizar que de los primeros frutos que el pueblo de Israel tenía de esa cosecha, debía ofrecerle primero a Dios y luego los frutos siguientes eran para ellos. Pero también esa misma palabra primicia se usaba de otra manera. No solamente era darle de los primeros frutos, también la primicia significa darle la parte principal o lo mejor. Puede ser que de los primeros frutos hayan algunos frutos que estén dañados. Y obviamente no le íbamos a ofrecer eso al Señor. Pero debíamos ofrecerle de lo primero. Y de lo primero debíamos ofrecerle lo mejor a Dios. Es como nosotros hoy en día, hermano. Por ejemplo, cuando nos despertamos en la mañana, debemos ofrecerle a Dios lo primero. Arrodillarnos en oración y darle gracias por darnos un día más de vida. Pero no solamente debemos ofrecerle lo primero, sino que debemos ofrecerle lo mejor. Usted no se va a arrodillar a darle gracias a Dios con el televisor encendido, por ejemplo. Usted no se va a arrodillar a darle gracias a Dios hablando con otra persona. Usted debe concentrarse, darle toda su atención al Señor. Debe darle lo primero, pero debe darle también lo mejor. Y eso es lo que significa la palabra en Números capítulo 18. Verso 12 dice, de aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Usted ve, las primicias, lo mejor. No solamente darle lo primero, sino que dentro de lo primero usted debe seleccionar también lo que es lo mejor para dárselo a Dios. El hebreo salía de su campo de trabajo y al ver los primeros frutos o las primeras crías, los señalaba y los cuidaba para presentarlos luego al Señor en los días de fiesta de Jehová como primicia de lo primero y lo mejor para Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra primicia también se traduce como la primera parte u ofrenda de los frutos, de los primeros frutos. Es el primero de una serie. Como nos dice primero a los Corintios, capítulo 15, verso 23, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, usted ve, su debido orden, Cristo, las primicias,
luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, ¿qué simboliza las primicias? Las primicias anuncian la cosecha que vendrá. Al usted darle las primicias a Dios y Dios aceptar esas primicias, eso le decía al pueblo de Israel que iban a tener un buen año, iban a tener una buena cosecha, iban a tener un buen fruto de sus tierras. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué simboliza eso? ¿Qué significa esto para nosotros hoy? El Señor Jesús resucitó como las primicias de los hijos de Dios. Eso lo vemos en 1 Corintios 15:20. Cristo se convierte en las primicias de la resurrección. Recordemos que las primicias significa lo primero de una serie. Entonces, Cristo es el primero de una gran cosecha. Cristo fue resucitado en el día de la Pascua. ¿Recuerda lo que significa la fiesta de la Pascua? La muerte de Jesús, la muerte del Cordero, la sangre del Cordero en nuestros marcos de nuestras puertas, ¿verdad? Eso significa la Pascua. Y eso sucedió el 14 del mes de Nisan, del primer mes. En nuestro tiempo es entre marzo y abril. Bueno, Cristo entonces resucitó al tercer día, justo el día 16 del mes de Nisan, que es el día de las fiestas de las primicias. O sea que Cristo, su resurrección, es la parte profética de las primicias. Recuerden, la muerte de Jesús simboliza simbolizado por la fiesta de la Pascua. La sepultura de Jesús simbolizado por la fiesta de los panes sin levadura. Y ahora tenemos la resurrección de Cristo simbolizada por la fiesta de las primicias. Cristo es la primicia de la resurrección. Entonces, así como en el Antiguo Testamento, las primicias garantizaban una abundante cosecha, Cristo con su resurrección garantizó una abundante resurrección. ¿De quiénes? De nosotros, sus hijos, de los hijos de Dios. Es como dice la palabra de Dios. Si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Pero sin embargo, como Cristo resucitó, entonces nosotros también seremos resucitados con Él. Cristo es la primicia. ¿Y por qué Cristo es la primicia? Y usted dirá, pero ven acá, otras personas antes que Jesús resucitaron. Estuvo la hija de Jairo. Estuvo Lázaro. En el Antiguo Testamento también hubo personas que fueron resucitadas. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Cómo es que Cristo es la primicia si hubo otros que resucitaron antes que Él? Bueno, Cristo es la primicia porque Cristo es el primero que resucitó para no ver muerte jamás. Cristo es el primero que resucita para no volver a morir. Entonces Él es la primicia de la resurrección. Ahora, vamos a ver varias razones por qué las primicias eran ofrecidas por Israel y cómo eso se aplica a nosotros también. ¿Por qué Israel debía ofrecer las primicias? Número uno, las primicias era para reconocer a Dios como dueño y Señor de todo. Con las primicias, el pueblo de Israel decía que Cristo era dueño y Señor de todo. Dice la palabra de Dios en Levítico 23, versos 10 y 11. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, fíjense ahí, yo les doy esa tierra, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Note que Dios dice, cuando entren a la tierra que yo les doy, toda la creación, visible e invisible, es de Dios, le pertenece a Dios. Dicen Colosenses que fue creado por medio de Él y para Él, a Dios le pertenece todo. Eso es una mentira de Satanás, querer ofrecerle a Dios lo que es de Él. Y Satanás nos miente a nosotros, haciéndonos creer que nosotros somos dueños de algo. No, Cristo es dueño de todo.
Y cuando hacemos las primicias, cuando le damos lo mejor a Él, le estamos diciendo, Señor, tú eres dueño de todo. Todo te pertenece a ti. Por ser un pueblo agrícola, con el fruto de su tierra, reconocían que Dios es el dueño de todas las cosas. Las primicias es una muestra mediante la cual se reconoce que de Dios es que vienen las cosas. Y cuando usted le entrega lo primero, lo mejor de su tiempo, cuando usted le entrega lo mejor de su vida, lo mejor de su dinero a Dios, usted le está diciendo, Señor, tuyo es todo. Todo te pertenece a ti. Así que en primer lugar, las primicias eran para reconocer a Dios como dueño de todo. Número 2, las primicias eran para agradecer a Dios por sus bendiciones. No solamente para reconocerle como dueño, sino para agradecerle a Él, que nos permite a nosotros administrar esas cosas de las cuales Él es dueño. Dice en Deuteronomio capítulo 26, versos 1 al 3, cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y toméis posesión de ella y la habitéis, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos. Cuando hayáis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y toméis posesión de ella y la habitéis, que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote. Hermanos, hoy en día nosotros no estamos obligados a celebrar esto. De hecho, estas fiestas fueron instituidas para el pueblo de Israel, no para nosotros, no para la iglesia. Sin embargo, podemos ver la aplicación que estas fiestas tienen y tuvieron para Israel y que tiene para nosotros en el día de hoy. En gratitud a Dios, a la tierra, a lo que Dios nos ha dado, a la manera como Dios nos ha bendecido, para reconocer su bondad, su provisión. Usted puede orar todos los días por los alimentos y usted puede decirle a Dios, gracias Señor por tu provisión. Pero también de manera física, práctica, usted viene y le entrega a Él su tiempo, su dinero, sus acciones, su amor de manera práctica, no solamente con sus labios, porque con los labios podemos decir muchas cosas, pero si usted le ofrenda su vida a Dios, usted le está diciendo gracias por tus bendiciones. Gracias Señor por tus bendiciones. Dios ordenó al pueblo que se le presentara 3 veces al año en el templo de Jerusalén, y allí debían presentar sus primicias para la fiesta de la Pascua, que era el tiempo de la cosecha de la cebada, para el tiempo de Pentecostés, que es la próxima fiesta que vamos a ver, y es el tiempo de la cosecha del trigo, y para el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, que era el tiempo de la cosecha de las frutas. Entonces estaba el tiempo de la cebada, el tiempo del trigo y el tiempo de las frutas, y ellos debían presentar estas primicias a Dios. Ahora, cada una de estas 3 fiestas, los israelitas traían sus primicias al templo, dándole gracias a Dios, porque Dios le daba la bendición de poder cosechar esta tierra. En primer lugar, vimos que Dios es dueño de todo. En segundo lugar, vemos que debemos dar gracias y agradecer a Dios por sus bendiciones. Y en tercer lugar, debemos honrar a Dios de manera integral. Dice Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hermano, Dios es bueno por naturaleza. Dios tiene cuidado siempre de su creación. Es quien nos da la vida y la capacidad de trabajar. ¿Qué es honrar a Dios con nuestros bienes? ¿Qué significa esto? La palabra honrar significa, es un término hebreo que se llama kaved, y esto se traduce como tener dignidad, es una distinción de honor, es el reconocimiento de la importancia y grandeza de esa persona, es dar gloria a esa persona
Esta palabra implica admirar y respetar de manera grande a esa persona. Solamente la Biblia nos manda a honrar a nuestros padres, por ejemplo. Es usted tener respeto por lo que representa su papá y su mamá. En el caso de Dios, obviamente debemos honrarle, debemos honrar a Dios. Y fíjese que aquí debemos hacerlo con nuestros bienes también. Con las primicias, con lo primero de nuestros frutos. Al usted entregarle a Dios lo primero de sus frutos, usted le está diciendo a Dios, miren, yo te quiero honrar. Yo quiero reconocer que eres digno. Yo quiero reconocer tu honor. Yo quiero reconocer lo importante y lo grande que tú eres para mí, Señor. Yo quiero admirar tu grandeza y lo hago también a través de las ofrendas. Cuando hacemos esto, hermanos, nuestros graneros serán rebosados de mosto. O sea, nuestros trabajos, nuestros negocios, todo lo que hacemos será de bendición, porque Dios, hermano, así lo ha prometido en su palabra. Nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. Obedecerlo en todo, honrarlo en todo, incluso con nuestras finanzas. Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros le damos a Él lo primero, decimos, Señor, nosotros dependemos de ti. Le estamos diciendo, Señor, dependemos completamente de ti y tú tienes el control de todo. Hoy en día no estamos obligados, como decía ahorita, a celebrar esta fiesta. Pero al saber que esto era para gratitud a Dios, nosotros debemos hacerlo en gratitud por lo que Él nos da a nosotros. Recuerde, darle lo primero, pero no solamente darle lo primero y ya, sino darle lo mejor de su tiempo, lo mejor incluso de sus familiares. Una de mis preocupaciones más grandes es si mis hijos van a honrar y adorar el nombre de Dios, aun cuando sean grandes. Y hermanos, miren, uno de los grandes trabajos que yo tengo es enseñarles a ellos a amar a Dios, a honrar a Dios, a bendecir su santo nombre. En un día, hermano, en un día como en el que estamos, que hay tanta influencia negativa, es mi preocupación enseñarles a ellos que deben poner su vista en las cosas de Dios, que ellos deben honrar y glorificar a Dios. Miren, yo tomo mi tiempo para enseñarles a ellos matemática. Yo tomo mi tiempo para enseñarles inglés. No sé inglés, pero me siento con ellos a ayudarles en sus tareas. Y busco la manera de ayudarles. A veces me tomo 2 horas, 3 horas, 4 horas corridas con ellos, ayudándoles a hacer sus proyectos y tareas. Y para mí eso es importante. Yo quiero que ellos tengan buena nota y yo quiero que ellos aprendan sus clases. Pero si yo dedico 3 horas en el día a enseñarles matemáticas, quiero dedicarle 4 a enseñarle acerca de Dios y su obra. Si yo dedico 2 horas a enseñarle lengua española, sociales, yo quiero dedicar 5 o 6 horas a enseñarle de Dios y lo grandioso que es nuestro Salvador. A enseñarle que Cristo vino aquí a morir por ellos. Y que en agradecimiento a eso nosotros debemos responder con una actitud de adoración, dándole las primicias de nuestro tiempo, dándole la primicia de nuestro dinero, dándole las primicias. Mis hijos cuando vienen a la iglesia, ellos me piden dinero para darlo en ofrenda. Ellos quieren participar del tiempo de la adoración en la ofrenda. Y eso me encanta, porque le estamos enseñando que a Dios también se le honra con el dinero. A Dios se le honra con nuestro tiempo. A Dios se le honra. Mis hijos siempre me ven trabajando en las cosas del Señor. Pero yo trato de gastar tiempo con ellos también, enseñándoles cómo honrar y glorificar a Dios. Debemos darle lo mejor al Señor, porque Él dio lo mejor que tenía para nosotros. Él envió a Jesucristo y lo envió siendo el único, su único Hijo, para morir en una cruz por amor a nosotros. Que nosotros tengamos ese sentir también, de entregarle lo mejor al Señor, no lo que nos sobra. Bueno, mira, no tengo nada que hacer el domingo, iré a la iglesia. O tengo el culto de la iglesia y tengo otra cosa. ¿Qué hago? ¿Qué hago primero? Déjame hacer la otra cosa. Si me da tiempo voy a la iglesia.
Y Dios está en el cielo mirándonos, hermanos, a cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga mucho.